Hola amigos, mi nombre es Alejandro Acosta y hoy veremos el tema de la parábola. Como primer subtema veremos lo que viene siendo concepto de la parábola. Como segundo subtema tenemos elementos de la parábola y como tercer subtema tenemos la deducción de la ecuación de la parábola. La parábola son puntos que se mueven en el plano, de tal manera que está siempre a la misma distancia de un punto F llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Estas dos tienen que estar situadas en el mismo plano y por tal debe de haber un vértice a la mitad de F y de la recta bisectriz. Nuestros elementos es el vértice, el foco, la recta directriz, la distancia focal que se expresa en la recta como P. Tenemos el lado recto que se expresa como LR o también conocido como ancho recto. Y por último, el eje focal. Bueno, ya he expresado esto o situado más bien en la recta. Tenemos el punto vértice, tenemos aquí la recta disectriz, aquí está su punto, y tenemos aquí el punto F o el foco. Estos puntos van a estar separados a la misma distancia y esto se le llama distancia focal, que se expresa como P. Esto vale P, y de aquí a acá igual tenemos P. Ahora situamos puntos aquí en la recta y esto se supone que este punto aquí para que pueda formar parte de la parábola tiene que medir lo mismo de aquí, de donde tenemos el punto, tiene que haber la misma distancia al foco en línea perpendicular a la recta disectriz. Si generamos más puntos, ahora si medimos de aquí donde cerramos la parábola, hacemos una línea, hasta aquí es donde cierra. Este es nuestro sexto punto que veamos en la parte de elementos. Este vendría siendo nuestro lado focal, o el LR. Y bueno, aquí tenemos que esto mide P y aquí P. Por lo tanto, de aquí a acá vamos a tener 2P. Y de aquí a acá tendríamos otro 2P. Por lo tanto, nuestro lado recto va a medir 4P. Y esto lo vamos a escribir de esta manera. Estas líneas que tenemos aquí que encierran al 4P quieren decir el valor absoluto. Esto quiere decir que nada más nos importa la magnitud o que nada más estamos midiendo la magnitud y no nos estamos basando en los signos. Y bueno, por último tenemos la parte que es el eje focal, que es una línea recta por donde pasa el foco. Toda esta vendría siendo la línea focal. Ahora tenemos que obtener la ecuación de la parábola con vértice en 2.5 y foco en 5.5. Bueno, los elementos que tenemos que conocer para poder realizar una ecuación de parábola. El primero tenemos que conocer el vértice. El segundo tenemos que conocer el valor de P. Y por último, saber si la parábola es horizontal o vertical. Aquí está. Ahora con los datos que ya tenemos podemos empezar a colocar las coordenadas que tenemos aquí en la recta. Vamos, lo que tenemos, encontramos el vértice en las coordenadas 2,5. Aquí está el 2 elevado al 5, el foco en 5 elevado al 5. Y bueno, aquí lo que vemos es que nuestro vértice desde el origen se desplaza hacia la derecha. Por tal, esto nos quiere decir que nuestra parábola va a ser horizontal. Ahora aquí lo que podemos ver, ya encontramos el vértice y el valor del vértice. Ya descubrimos que es una parábola horizontal.
Solamente nos faltan, de los 3 puntos que dijimos anteriormente, nos falta encontrar el valor de P. Y bueno, tenemos aquí el valor de P, cuánta distancia hay del vértice hacia el foco. Contamos aquí y bueno, tenemos, aquí está el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Bueno, aquí tenemos el tercer punto, por lo tanto, P vale 3 positivo, porque bueno, creo que es un poquito obvio, pero igual lo explicamos. Nuestro vértice desde el punto de origen se desplazó hacia la derecha. Esto, pues vaya, quiere decir que los valores van a ser positivos. Si se hubiera desplazado hacia la izquierda, tendríamos valores negativos. Bueno, antes de empezar ya con la ecuación, tenemos que demostrar el lado R. Lado R. Bueno, como ya sabemos, el lado R tiene un valor absoluto de 4P. O sea, nuestro P vale 3. Entonces, tenemos 4 por 3, son 12. Nuestro lado P lado P. Nuestro lado recto va a medir 12. Y esto nos sirve porque es lo que tenemos que hacer antes de saber cuánto ancho tiene nuestra parábola. Ahora sí, con estos valores que ya tenemos, podemos comenzar a hacer la ecuación. Tenemos que P es igual a 2,5, P es igual a 3 y bueno, sabemos que nuestra parábola va a ser horizontal. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a sustituir aquí. Por lo tanto, aquí ya tenemos la ecuación sustituida. Solamente tenemos que reducir y seguir. Ahora listo, aquí ya tenemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es ordinaria. En ocasiones nos llegan a pedir nos llegan a pedir la ecuación general. Por lo tanto, tenemos que desarrollarla e igualarla a cero. Y bueno, para esto tenemos que resolver primero este binomio al cuadrado. Aquí ya resolvimos lo que viene siendo nuestro binomio al cuadrado. Si no lo recuerdan, aquí en nuestro exponente quiere decir que esto es por 2, bueno, por sí mismo, 2 veces. Y esto expresado vendría siendo así. Esto quiere decir que tenemos que multiplicar el primer término de nuestro primer binomio por el primer término del segundo binomio y después con el segundo término del segundo binomio. Después de esto, bueno, tenemos que multiplicar de esta manera. Lo que nos vendría quedando de una manera no simplificada. Este es el resultado ya simplificado. Nos quedaría y por y es y cuadrado. Tenemos y por menos 5 es menos 5y. Ahora menos 5y por y. Otra vez sería menos 5y. Así que eso lo simplificamos y nos queda menos 10y. Y menos 5 por menos 5 nos queda más 25. Esto solamente fue el primer lado de la igualdad de nuestra ecuación. Ahora tenemos que irnos por el segundo miembro de nuestra igualdad. Ahora aquí tenemos lo mismo, pero solamente que en el lado de abajo. Lo que tenemos que hacer es pasar todo esto del otro lado de la igualdad para que así podamos igualar a cero. Ya lo pasamos del otro lado de la igualdad para que poder igualar a cero la ecuación. Y bueno, recordando, esto era positivo y este lo teníamos como negativo, pero recordemos que cuando cambiamos
Del lado de la igualdad tenemos que hacer su operación contraria, en este caso, o su signo. Aquí en este caso vendría siendo el menos y aquí el más. Y bueno, aquí lo último que podemos ver, tenemos que organizar o que ordenar. Listo, ahora por orden tenemos que poner primero los cuadráticos. Tenemos y al cuadrado y ahora tenemos que irnos por orden alfabético, que vendría siendo la x. Ponemos menos 12x menos y bueno, aquí teníamos el 25 y el 24. Los sumamos y nos queda más 49 igual a 0 y listo. Así encontramos nuestra ecuación de la parábola.